Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Este es un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Las medidas de confinamiento han provocado una situación económica adversa que afecta duramente a las mujeres, ya que son ellas las que suelen tener salarios más bajos, tienen menos ahorros y un acceso limitado a la seguridad social. Además de que la economía informal, que se ha visto duramente afectada, se conforma en un gran número por mujeres. Las mujeres están atravesando por una gran problemática en toda América. Actualmente están siendo forzadas a abandonar el mercado laboral por la pandemia del coronavirus y ponerse al mando de las labores del hogar, suspender su independencia económica y exponerse a una inseguridad que puede durar décadas. Regina López vive en el estado de Chiapas, en México, y padece esta situación. Ya no los dejo abandonados mucho tiempo. Ya estoy más social, estoy más en ver qué es lo que necesitan también ellos, porque al salir a trabajar en otra casa pues siempre se dejan abandonados. En Estados Unidos, la gran mayoría de las personas que cayeron en el desempleo en enero fueron mujeres, mientras que en México, solo el 41,4% de ellas están en el mercado laboral, frente al 45,2% del año anterior. Ya no los dejo abandonados mucho tiempo. Ya estoy más social, estoy más en ver qué es lo que necesitan también ellos, porque al salir a trabajar en otra casa pues siempre se dejan abandonados. La llegada de la pandemia en Argentina coincidió prácticamente con el inicio del curso escolar y los más pequeños cambiaron las aulas por espacios virtuales en un proceso que requirió de gran esfuerzo y dedicación por parte de los progenitores, como ocurrió con Verónica Palmero, quien tuvo que dejar su empleo para atender a sus 4 hijos. Encontrábamos cosas en la calle, la arreglábamos y la revendíamos. Por ejemplo, un sillón, vos decís, bueno, está bien, está roto esto, está roto aquello, entonces ¿qué hacíamos? Comprábamos tela, lo retapizábamos nosotros y lo revendíamos para tener la plata para poder comer. Lo cierto es que estos indicadores demuestran que pese a las diferencias entre países, el empleo femenino sigue generalmente muy enfocado en el sector servicios, el gran perdedor de esta pandemia. Las teorías de conspiración han alimentado la desconfianza de las personas sobre las vacunas contra la COVID-19. Estudios de aceptación a distintas poblaciones han arrojado resultados alarmantes contra la inmunización. Por este hecho, la Organización Mundial de la Salud considera importante que estas nociones equivocadas y desinformadas no afecten las futuras campañas de vacunación. Las teorías de la conspiración, la desconfianza y la mala comunicación promueven el escepticismo sobre las vacunas contra COVID-19 en los países africanos. La situación pone en peligro la eficacia de las futuras campañas de vacunación, y es que la mayoría de los países africanos no han empezado a vacunar. Muchas naciones ni siquiera han recibido una dosis. De hecho, es de vital importancia contrarrestar los mensajes negativos y la desinformación que circula sobre las vacunas. En la OMS, con otros socios como UNICEF, estamos trabajando para ayudar a los países a asegurarnos de que las personas obtengan la información correcta sobre la vacuna. La resistencia a las vacunas de los africanos es alimentada por rumores en redes sociales, al igual que en países occidentales. Una de las teorías, por ejemplo, sostiene que las vacunas se elaboraron para frenar el crecimiento demográfico en el continente. Personalmente yo sí creo, absolutamente, además porque soy diabético y soy un poco más viejo. Tengo 69 años, así que tengo que vacunarme. Personalmente no me voy a vacunar. Uso mascarilla, tomo mis precauciones y todo, pero no creo demasiado en la enfermedad. Claro que existe, ahí está, pero para nosotros no hay riesgo. Los Centros Africanos para el Control de Enfermedades publicaron en diciembre una investigación hecha en 18 países del continente y solo una cuarta parte de la población creía en la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. Aunque el estudio no ha identificado un frente masivo de contrarios a la vacuna, el 79% declaraba que aceptaría una inmunización si se comprobaba que es segura.
Los médicos de barrio en México han atendido a miles de pacientes de coronavirus desde que inició la pandemia. Esto ayuda aligerando la presión y saturación en el sector salud. Por este motivo, piden ser considerados en las fases de vacunación que promueve el gobierno del país, enfocados en el personal de clínicas públicas. Los médicos de barrio en México son la esperanza y salvación de muchos pacientes de COVID-19. En este local de 9 metros cuadrados, unas 30 personas al día acuden por atención médica, la mayoría con coronavirus. Erika Reyes trata a sus pacientes en el Estado de México siguiendo la guía del gobierno y recomendaciones de colegas. Los médicos de barrio cobran entre $2 y $5 por consulta, frente a los $10 a $25 de clínicas privadas o centros médicos más grandes. En México, el 43% de las consultas generales se realizan en sitios privados, según la Unión Nacional de Farmacias, Clínicas y Consultorios UNIFAC. Esa red da 180,000 consultas diarias, casi la misma cantidad que el Instituto del Seguro Social antes de la pandemia. A pesar de ello, los médicos de barrio cuyos locales suelen funcionar como anexos a cadenas de farmacias no han sido incluidos en la primera fase de vacunación contra el virus, por ahora centrada en el personal de clínicas públicas. La protección de nosotros, la protección de nuestra familia, la protección de los que trabajan con uno y pues somos la entrada número 1 de la disminución, por ejemplo, de pacientes que podamos resolver un caso de COVID aquí afuera para que no se sature el sector salud, ¿no? La ocupación hospitalaria en la Ciudad de México es del 79% y en el vecino Estado de México de 76%. Cuando los pacientes se ponen graves deben acudir al hospital, pero la doctora Carla Montaño afirma que muchos esperan a último minuto por miedo a morir solos en las clínicas. Ella ha sido de gran apoyo para el barrio Jardín Balbuena en la capital. Ofrece consultas presenciales por videollamada o a domicilio en su bicicleta. ¿Qué estamos tomando para la diabetes? O sea, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir apoyando a mi comunidad. No voy a descansar, nunca me he bajado del barco desde que empezó la pandemia, no rechazo la consulta, pero necesito vacunarme para poder seguir trabajando, sin arriesgar a mi familia, claro. Reyes y Montaño se contagiaron de COVID-19, pero lograron superarlo. No así 32 médicos de barrio y 48 farmacéuticos, a los que se añaden 186 decesos de familiares contagiados por los doctores, según UNIFAC. Aunque alertan que la cifra podría ser mayor, pues en el país funcionan 18,000 consultorios adjuntos a farmacias. El gobierno ha prometido un censo para inmunizar a estos médicos. Desde que comenzó la campaña el 24 de diciembre han sido aplicadas unas 718,000 vacunas. En México, más de 205,000 trabajadores de la salud han contraído COVID-19 y 2,687 murieron. Casi la mitad de los fallecidos eran médicos. La Organización Panamericana de la Salud alertó en septiembre sobre el alto contagio de trabajadores sanitarios en México y sobre la alta mortalidad en ese sector en comparación con otros países del continente. Luego de haber superado la hazaña de crear una vacuna a un año del primer caso confirmado por la COVID-19, el mundo ya enfrenta otro desafío: la distribución de miles de vacunas dentro de un periodo estimado de 18 meses. El destino de estas va desde pequeñas comunidades a grandes ciudades de todo tipo, lo que genera una serie de retos logísticos pocas veces visto. Las vacunas contra el coronavirus se enfrentan a un enorme desafío logístico: mantener frías las miles de millones de dosis que viajarán por el mundo. Estos contenedores de una empresa alemana fabricados en materiales superaislantes prometen ayudar a mantener la cadena de frío. Nuestros contenedores son como grandes termos y por eso también pueden aguantar muy bien temperaturas tan bajas. Según su director, la compañía está implicada en entre 30 y 40 proyectos relacionados con la vacunación contra el coronavirus. A mediados de noviembre anunció un acuerdo para el suministro de contenedores térmicos con un fabricante farmacéutico internacional de primer orden, pero agregó que el secreto profesional le impedía citarlo. Los medios de comunicación han mencionado la posibilidad de que se trate de la vacuna que desarrollaron Pfizer y BioNTech, que necesita menos 70 grados Celsius para conservarse. Hemos estado transportando regularmente a menos 70 grados durante 7 años, especialmente para medicamentos o ingredientes farmacéuticos activos.
Ya tenemos varios proyectos globales en los que hacemos transportes intercontinentales de productos a menos 70 grados por todo el mundo. Globale Projekte, in denen wir minus 70 Grad schon interkontinental versenden. Incluso a temperaturas muy bajas, estos materiales solo necesitan un mínimo de hielo seco. Otra ventaja cuando los recursos de este nuevo oro blanco son limitados. En una ciudad al noroeste de China, se utiliza por primera vez un robot que ayuda a realizar pruebas de la COVID-19 en el marco de una campaña de detección masiva tras registrarse algunos casos. La principal ventaja de este pequeño amigo es que permite reducir el riesgo de contagio del personal sanitario. Un robot para detectar el COVID-19. Este brazo articulado operado de manera remota realiza pruebas con un hisopo para diagnosticar posibles contagios de coronavirus en Shenyang, al noreste de China. Su principal ventaja es poder reducir el riesgo de contagio del personal sanitario, así como una alta precisión de movimientos. China ha logrado en gran medida contener la pandemia de COVID-19 en su territorio. No obstante, recientemente ha tenido que enfrentar pequeños focos y el jueves registró su primera muerte por COVID-19 en 8 meses. No olviden unirse a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Sean parte de esta gran comunidad. En un momento regresamos. Brasil se ha llenado de protestas debido a la mala gestión de la pandemia por parte del gobierno, sobre todo por lo que ocurre en la Amazonía del gigante sudamericano, una de las regiones más golpeadas por coronavirus, donde no hay suficientes camas en los hospitales ni tampoco oxígeno para tratar a los pacientes. La situación de la pandemia en la Amazonía de Brasil empeora a diario. Los seguros médicos privados y la red pública están colapsados. Hilton Alves lleva más de 10 días luchando contra la COVID. Asistió a urgencias en busca de atención médica, pero le dijeron que debía irse a su casa y comprar una bombona de oxígeno para controlar su baja saturación. Sin embargo, la escasez de este recurso se suma a la tragedia nacional que atraviesa la región, que ya deja cerca de 7.500 muertos. Por otro lado, la familia de Hilton, especialmente su mujer Adjanir, trata de mantener en pie la economía del hogar, que acumula deudas por causa de la difícil situación económica de la pandemia. Es una fase muy difícil. A mis 58 años nunca pensé pasar por todo lo que estoy pasando. Ver a mi marido enfermo, sin un hospital para cuidar de él, y yo teniendo que trabajar para pagar las cuentas y corriendo el riesgo de ponerme enferma también. El caso de Hilton ilustra la trágica situación que viven diariamente miles de brasileños en Manaus, el mayor reflejo de la caótica gestión de la pandemia en Brasil, donde el virus ya deja más de 220.000 muertos y casi 9 millones de contagiados. Ante la difícil situación que ha provocado la pandemia, la capacidad de los hospitales se ha visto comprometida en todo el mundo. De cara a este fenómeno, investigadores y estudiantes han creado unidades de aislamiento portátiles. Se trata de unos domos diseñados para la atención de pacientes, una idea innovadora que apoya a los centros de salud en Colombia. En medio de la pandemia de la COVID-19 y el segundo pico que ha afrontado Colombia en este principio de año, investigadores y estudiantes de la Universidad de La Salle se las han ingeniado para crear unas unidades de aislamiento portátiles para la atención de los pacientes. Así lo señaló Amelia Cala, arquitecta de este proyecto. La unidad de aislamiento epidemiológico portátil es una estructura neumática que está compuesta por 9 domos geodésicos. El primero, por donde se ingresa, es un domo de almacenamiento, de protocolo, como el paso previo para poder iniciar a las cámaras de aislamiento, que son los 8 domos restantes. La iniciativa busca que los domos que conforman la infraestructura sirvan para atender enfermos de menor complejidad y así descongestionar el sistema hospitalario, como lo señaló la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres. Esta unidad está siendo evaluada
para que sirva como un complemento adicional en estos hospitales en donde la infraestructura colapsa y no hay donde más atender. La iniciativa, con la que se prevén fabricar 20 unidades de aislamiento epidemiológico portátiles y que tienen un costo de 1.023 millones de pesos, fue financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de MinCienciatón, una estrategia para buscar soluciones a los desafíos que ha impuesto la pandemia en Colombia. Desde finales del 2019, Líbano ha enfrentado su peor crisis económica en décadas. A esto se suman tensiones sociales, agitación política, la llegada de la pandemia, seguida de la gran explosión en el puerto de Beirut. A raíz de esto, el sistema de salud pública del país se ha visto muy afectado, aumentando las necesidades de las personas mientras empeora su acceso a la atención médica. Todas las camas aquí están ocupadas. El personal trabaja sin descanso, mientras arriesgan sus vidas para salvar vidas. Al igual que sus pacientes, aquí en el Hospital Universitario Rafik Hariri de Beirut, ellos también están asustados. Veo a mis hijos todos los días, pero vivo a diario con el temor de transmitirles este virus. Hago todo lo posible para protegerlos. La situación empeora cada día. Nuestras camas en la UCI están llenas desde hace 3 semanas y tenemos a unos 20 pacientes en la sala de urgencias esperando entrar. Es agotador para nuestro personal. Desde hace casi un mes, el país está sometido a un toque de queda de 24 horas diarias para intentar frenar la propagación de la COVID-19. Pero las protestas contra el confinamiento en ciudades como Trípoli lograron presionar al gobierno para que empezara a suavizar las restricciones. Y el lunes, los ministros comenzaron a relajar algunas de las medidas. Esto puede alivianar a la maltrecha economía, pero preocupa a los sanitarios. El número de contagios en la comunidad sigue siendo elevado. Tenemos una tasa de mortalidad del 20%. Y si abrimos prematuramente el país, supondrá un retroceso de todo lo que hemos logrado hasta ahora. Aunque los pacientes aquí están recibiendo la mejor atención posible, la escasez de medicamentos está haciendo la labor de los médicos aún más difícil. La crisis económica también está obligando a algunos de ellos a abandonar el Líbano. Sabemos que hay trabajadores sanitarios cualificados a todos los niveles que quieren abandonar el país. No tengo cifras exactas, pero al menos sé de 2 prestigiosas instituciones con un personal total de 250 médicos, de las que unas 60 personas se han marchado. Es un número bastante significativo. En medio de una pandemia, los hospitales de este tipo no pueden permitirse el lujo de perder a un solo sanitario. Pero la crisis del Líbano quizás no les deje otra opción. Pese a las restricciones de movilidad, la pausa en las actividades y suspensión de labores presenciales, la violencia de género no cesa. Adicionalmente, se estima que la violencia dentro de los hogares está alcanzando niveles históricos. Por esta razón, una organización en Venezuela abre talleres con el fin de identificar y defenderse contra el machismo que predomina en gran parte de Latinoamérica. Hacer lo que ella quiere hacer. En la semana de flexibilización de la cuarentena, la organización Tinta Violeta aprovecha para realizar una actividad con mujeres para alertar sobre la violencia machista. Estamos diciéndole un stop a la violencia y donde estamos permanentemente diciendo que es necesario romper el ciclo de la violencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de talleres como este. Esta organización feminista se dedica a articular esfuerzos creativos entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para defender los derechos de la mujer en Venezuela. Cuando comenzó la pandemia, decidieron hacer algo más y ofrecer sus líneas telefónicas para recibir denuncias de mujeres en situación de violencia.
La primera semana no mucho, pero la segunda ya teníamos 2 y 3 llamadas diarias. Luego a cada una nos llegaban, éramos 4, a cada una nos llegaban ya una llamada, 2 llamadas diarias. Empezó a subir. Y bueno, y empezamos a también articular con otras organizaciones y con el Estado. Organizar distintas voluntades feministas en medio de una crisis no ha sido fácil. Sin embargo, Tinta Violeta ha logrado hacerlo sin desconocer al Estado ni dejar de criticar las deficiencias que tiene en esta materia. El Estado tiene que ver cómo fortalece el sistema de protección de la mujer, y eso lo fortalece con más personal, con más recursos, con casas de abrigo, lo fortalece entendiendo que la situación de las mujeres de violencia es una pandemia, es también una pandemia. Los derechos de las mujeres en Venezuela se han visto vulnerados incluso antes de la pandemia. Aunque ONU Mujeres aún no tiene oficina en Venezuela, Quiteria Franco integra el grupo asesor que considera los problemas que se acentúan por la compleja crisis humanitaria. Y eso obviamente afecta a las mujeres y afecta a las mujeres de manera desproporcionada en todas las áreas de la salud, la educación, la participación política, la migración. No hay un área social que no se haya visto afectada, tanto mujeres como niñas en Venezuela. Los efectos de la crisis humanitaria que empeoran los casos de violencia de género también se han visto afectados por la migración. Una tendencia que alarma a las activistas en Venezuela. 100 mujeres venezolanas han sido asesinadas por parte de sus parejas, solamente en Colombia. Es decir, tendríamos que tomar en cuenta también las que han muerto en México, en Chile, en Perú. Es decir, es un cuadro muy complejo que no solamente afecta a las mujeres en Venezuela, sino a las venezolanas que se han visto forzadas a salir del país. Mientras tanto, en Venezuela, las mujeres buscan nuevas maneras de educar y facilitar las denuncias para poder defenderse de la violencia machista durante la pandemia. Varias organizaciones de la sociedad civil que atienden a las mujeres en Venezuela registran un aumento en la violencia de género debido a que las mujeres están confinadas a guardar cuarentena con sus agresores. Dicen que cada 50 horas muere una mujer en Venezuela en el 2020. Y consideran que el Estado no está haciendo lo suficiente para garantizar los derechos de la mujer. Es por ello que se han tomado estas organizaciones iniciativas para atender a la mujer con asistencia psicológica y para abrir líneas telefónicas donde puedan denunciar las agresiones contra género que se registran en el país. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a nuestros socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasncc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.